Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otra reunión del Instituto de Sociología Política en el ciclo de elecciones en el mundo. En esta oportunidad vamos a tratar de analizar las elecciones presidenciales en Turquía del domingo 14. La idea, como en otras oportunidades, es tener un método de conversatorio en el cual haya exposiciones breves por parte de los participantes, exposiciones de 6, 7 minutos, y luego hacemos circulación de palabra en función de la libre demanda. Yo propondría que se vayan, que primero intervengan Ariel, Paulo y Carlos, ¿no? Que son, no sé si está también Melina Torús por ahí, no la estoy viendo conectada. Pero bueno, que viene siguiendo mucho más de cerca que el resto la política en Turquía. Bueno, si están de acuerdo, Ariel, no sé si querés arrancar. Ariel, que es profesor de la Universidad Católica, pero además hizo su doctorado en Turquía en la Universidad de Kos, creo que se pronuncia. Así que bueno, ahí podés arrancar con tu primer panorama y después sigue Paulo. Gracias, Carlos, y Rosendo, por la invitación. Realmente muy interesante abordar el tema de las elecciones en Turquía. Yo tengo tres breves preguntas a las cuales voy a contestar muy rápidamente, ¿no? Primero, ¿por qué estas elecciones son tan importantes, ¿no? Más allá de la relevancia geopolítica de Turquía. En primer lugar, porque estas son las elecciones en las cuales se pone en juego una especie de consulta general sobre la continuación del sistema presidencialista, ¿no? La oposición planteó la posibilidad de regresar a un sistema parlamentario como fue Turquía durante los últimos 95 años, hasta la reforma constitucional del año 97. En segundo lugar, esta elección es importante porque la oposición, en términos generales, a Erdogan, logró, digamos, un acuerdo bastante amplio, tanto en su representación social, política, como su plataforma de propuestas. Y en tercer lugar, obviamente, esto, en definitiva, es una elección en torno a Erdogan, una sociedad la turca muy polarizada, en la cual Erdogan nunca perdió una elección desde que se presentó en el año 2003, estando él en la boleta, bueno, y las elecciones del último domingo no fue una elección, ¿no? Esto va a la segunda pregunta: ¿por qué Erdogan no perdió? Era una expectativa que había en muchos encuestadores previos a las elecciones. En primer lugar, mi argumento fundamental es que, digamos, hay una especie de congelamiento de las preferencias electorales en Turquía en los últimos 10 años a partir de la alianza entre los sectores conservadores del Partido Justicia y Desarrollo, el partido que lidera Erdogan, por un lado, y un sector del nacionalismo representado por el partido, digamos, MHP, que es una especie de ultranacionalismo, en la cual ha pagado electoralmente muy bien a Erdogan y le ha permitido mantenerse, digamos, a hacer la reforma constitucional, ganar las elecciones por primera y por segunda vez como presidente, por lo menos esta segunda vez en la primera vuelta. Erdogan mantiene la base electoral conservadora, pese a que dentro de la coalición opositora hay dos figuras muy importantes, Babacan y Davutoglu, que fueron ministros de Relaciones Exteriores, y en el caso de Davutoglu fue primer ministro del propio Erdogan. Pero pese a la fragmentación interna dentro del Partido Justicia y Desarrollo, Erdogan sigue traccionando los votos, ha perdido el 9% desde la última elección presidencial, pero eso le alcanza para llegar a una situación electoral bastante positiva. Lo que digo es que la alianza con los nacionalistas es para mí el dato fundamental que le permite a Erdogan, pese a que el nacionalismo está dividido, ¿no? Si uno ve la sociología política turca, el 25% de los votos hoy en día son nacionalistas, otro 25% son, podemos decir, seculares, entre comillas, y un 50% es conservador, ¿no? Bueno, eso se ha mantenido en el tiempo, y, digamos, Erdogan, perdón, 40%
conservador y un 10% de los kurdos. Digamos, Erdogan ha mantenido esa base conservadora en términos generales y ha traccionado parte de los nacionalistas. Por eso en estas elecciones los nacionalistas están divididos en tres: el partido MHP, que está con Erdogan dentro de la Alianza Popular; el partido I, que está con la Alianza Nacional del opositor Kemal Kılıçdaroğlu, que es el principal líder del Partido Republicano del Pueblo, el partido de Ataturk, fundado por Ataturk; y Sinan Oğan, que fue podemos decir, la sorpresa, que es un ultranacionalista que llama a expulsar a los hijos de Turquía, algo que paradójicamente ha sido una de las propuestas, luego de finalizar la primera vuelta, de la alianza opositora, ¿no? ¿Por qué Erdogan gana? Bueno, porque ha hecho una buena campaña, ha utilizado bien la política exterior como una herramienta de legitimación interna, ha implementado unas múltiples series de medidas que nosotros llamaríamos populistas, como por ejemplo adelantar la jubilación de 2 millones de personas, brindar asistencia masiva a los afectados por los terremotos. Por eso en 10 de las 11 provincias que fueron afectadas ganó Erdogan. Y además muchas de las personas que no estaban en esa zona porque habían sido desplazadas fueron a votar. Y además hay esta cuestión neo-otomano de la grandeza turca, y además en la narrativa de Erdogan la diferencia cultural sigue pesando, ¿no? Por eso las acusaciones, por ejemplo, contra el líder de la oposición, que es de origen aleví, no es suní, como la mayor parte de los turcos, y utilizando eso como una herramienta de narrativa política, ¿no? La tercera pregunta, muy sencillo: ¿qué nos depara la segunda vuelta? Bueno, me parece que esto está casi cantado, salvo a una situación que extraordinaria. Erdogan está a 500.000 votos de obtener nuevamente, digamos, ser electo, y hoy el tercer candidato, que sacó el 5%, Sinan Oğan, el ultranacionalista, ha anunciado que va a apoyar a Erdogan. O sea, creo que estamos cerca de un game over. El gran incógnita que hoy en día tienen los turcos es qué pasa después de la reelección de Erdogan, porque los problemas económicos, porque la situación geopolítica realmente es muy delicada, y Erdogan está cada vez más cansado, y tiene menos capacidad de poder canalizar las tensiones internas que hay dentro de su propio partido, cuyos algunos miembros ya empiezan a otear horizontes, porque según la constitución turca, solamente se puede ser electo presidente, digamos, en 2 periodos, y este sería el último periodo de Erdogan. O sea que hacia el futuro o hay un empuje hacia una modificación constitucional, o, vamos, Erdogan debería buscar a alguien que todavía no existe, que es un sucesor. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Ahora le pediría a Pablo Bota si quiere tomar la palabra. Pablo, para quien no lo conoce, es un internacionalista, profesor de varias universidades y es también uno de los principales especialistas que tenemos en el Medio Oriente. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es excelente, una buena oportunidad poder compartir algunas ideas aquí sobre este tema. Yo particularmente tuve la posibilidad la primera semana del mes de mayo estar en Azerbaiyán, el principal aliado regional de Turquía, y había prácticamente académicos de casi todos los países de la región, y por lo tanto tuve la oportunidad, les decía, de poder compartir charlas con gente de Georgia, de Irán, obviamente también de Turquía, de Rusia, que hablaba, el tema fundamental era las elecciones en Turquía. Básicamente, desde de esas conversaciones y las cosas que uno lee, yo creo que hay dos grandes temas que tenemos. Uno es, hay un gran juego de expectativas en la región. Yo me centro en lo que va a pasar fuera de Turquía, ya que Ariel se centraba en lo que estaba pasando dentro de Turquía, ¿no? Y básicamente las expectativas van desde va a cambiar todo si Erdogan no es reelecto, o no va a cambiar nada, o va a ser un ejercicio casi de gatopardismo, ¿no? Entonces hay un primer punto hacia afuera en la región, hay mucha expectativa. Básicamente las expectativas tienen que ver, yo diría, con 3 grandes temas. Uno, Turquía se va a centrar en una agenda doméstica, ya sea para solucionar sus problemas de carácter económico o incluso para modificar el sistema político presidencialista,
y por lo tanto las grandes energías desde el punto de vista político van a estar centradas en una política doméstica. Como consecuencia de ello, podríamos decir que Turquía se va a desentender de la región inmediata. Eso es otra idea que académicos de la región hacen mucho énfasis, como una especie de expectativa, incluso en algunos casos mezclado yo diría, con temor, por qué no decirlo. Y un tercer elemento de esas expectativas es, como consecuencia de centrarse en una agenda doméstica, tanto en lo económico como en lo político, desatender la región inmediata, pues también va a haber una priorización, una repriorización de las relaciones con Estados Unidos y Europa. Esto es una vuelta a una política exterior un poco más, digamos, tradicional por parte del país. En este sentido, mi sensación es que a pesar de esas expectativas que los actores regionales pueden tener y que se manifiestan de diversa manera, desde una total intranquilidad a una esperanza de una modificación, lo cierto es que los grandes temas de la agenda regional del país no se van a ver modificados, ¿no? Esto es, va a seguir estando el tema ruso, Ucrania, Mar Negro, como si fuera una gran unidad, y eso posiblemente tenga modificaciones, pero que no sean sustanciales. Lo mismo va a suceder con el caso de Siria, o incluso con el Mediterráneo Oriental, ya sea por los problemas que existen por la delimitación de la zona económica exclusiva, como de la participación del país en los descubrimientos digamos, el aprovechamiento de los yacimientos de tipo gasíferos, o incluso en el Cáucaso, y para ir más, ¿no? En la zona del Golfo, o las relaciones con países como Irán, o Libia, o con Egipto. Entonces, recién Ariel mencionaba este discurso de la grandeza otomana que ha hecho mella en el electorado, que podríamos decir se ha derechizado en el caso de Turquía. No se va a modificar, esto va a seguir estando. La idea de Turquía como una potencia media, eso no va a modificar su vocación, seguirá siendo un actor con una clara vocación regional, por qué no decirlo global. Probablemente si entre una eventualidad, ya no es que simplemente, como pensábamos hace unos días atrás, podría perder Erdogan, ¿no? Los cambios que va a tener un nuevo gobierno de Erdogan, pues ahí no creo que haya diferencias sustanciales. Probablemente lo que veamos sea menor asignación de recursos para la política exterior, porque aunque no haya un cambio de gobierno, pues el gobierno turco se va a tener que centrar en problemas de carácter doméstico, pero no tenemos que esperar, me parece, una desaparición de Turquía como un actor regional. Va a seguir formando parte del proceso de paz en Siria, va a seguir formando parte y un elemento sustancial del Mediterráneo Oriental, un elemento sustancial del Mar Negro. Por lo tanto, da la sensación de que, aunque es cierto que vamos a ver probablemente un Erdogan un poco distinto, porque los problemas domésticos son muy acuciantes, lo cierto es que hay una gran expectativa también por parte de los países de la región en políticas activas de Turquía. No creo que haya lugar para un vacío, ni mucho menos. Y es más, en algunas regiones me da la sensación de que si uno ve regiones, no sé, como el Cáucaso o como Siria, si uno estuviera sentado desde Bruselas o desde Washington, si uno le dan a elegir, ¿no?, entre que haya mayor presencia iraní, mayor presencia rusa o mayor presencia turca, pues da la sensación de que esta última opción aparecería como bastante más segura, ¿no? Y por lo tanto, digamos, a pesar de esas modificaciones que podemos ver, no creo que haya una modificación sustancial en la política turca en la región. Muchas gracias, Paulo. No sé si, bueno, ahí lo veo conectado a Carlos Cortegazán, quien es politólogo y además es de la Universidad de Estambul, y quiero destacar que él está conectado desde Estambul, lo cual es un acto de valentía porque la diferencia horaria son 7 horas, así que es muy tarde. Así que, bueno, Carlos, muchas gracias por estar presente y por favor, todo tuyo. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ahora son casi la 1 de la mañana, pero bueno, yo lo hago con mucho gusto estar aquí. Para mí es un honor, especialmente poder escuchar a los compañeros que, bueno, pues al final no estoy muy conectado, ¿no?, con lo que pasa por Latinoamérica y las perspectivas que hay, o sea que es fantástico poder escuchar. Segundo, quiero suscribir totalmente lo que han dicho Ariel y Paulo. Me parece que son análisis muy certeros de la situación actual de Turquía.
Voy a intentar complementar un poquito con mi propia experiencia desde aquí, de lo que estoy viendo estos días. Lo primero, quiero resaltar ese congelamiento, ¿no? Lo que ha pasado en estas elecciones, que antes del día 14 de mayo todos pensábamos que la oposición iba a hacerse con la victoria. Parecía que las encuestas daban a favor de Kılıçdaroğlu y de esta oposición creada por 6 partidos muy diversos. Había un partido islamista, bueno, 2 partidos islamistas, de los cuales, bueno, también había antiguos compañeros de Erdogan, había ultranacionalistas, estaba el partido de Atatürk, el CHP, cuyo líder Kılıçdaroğlu es el candidato. Y además tenían el apoyo de los kurdos, ¿no? De fuera de la alianza, pero un apoyo explícito de los kurdos. Entonces, frente a esta alianza, pensábamos todos que había un apoyo mayoritario y fue la sorpresa que no fue así. Entonces nos hemos enfrentado con, primero, pensar qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con cómo es que Erdogan haya ganado? Y ahora va de cara a las próximas elecciones de este domingo. Parece que va a ganar, especialmente con el apoyo de Sinan Oğan, de este ultranacionalista. Parece que puede proporcionar este porcentaje de votos que necesita Erdogan para sacar un porcentaje amplio de victoria. Me gustaría analizar un poquito, desde mi perspectiva, qué es ese congelamiento, ¿no? Que ha hecho que Erdogan haya sacado esa base tan fuerte que parecía que no iba a sacar. Lo primero es que, bueno, todos pensábamos que la crisis económica que acucia a Turquía ahora mismo, que dice que, bueno, oficialmente los datos son del 150%, los datos son del 50% oficiales de inflación, pero en realidad los datos de inflación percibida son mucho más altos, superando el 150%. Especialmente hay una crisis enorme del alquiler, hay una crisis enorme de consumo y, bueno, los mercados no están muy a favor de Erdogan, por lo que parece. Hoy, por ejemplo, cuando ha salido que Sinan Oğan apoyaba a Erdogan, la lira ha caído un poquito, mañana lo vamos a ver más y probablemente el lunes que viene, cuando Erdogan gane las elecciones, si es que finalmente lo consigue, probablemente se vea un desplome de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, está esa crisis económica que pensábamos que iba a haber un voto de castigo, que no lo hemos visto en realidad tan reflejado en las urnas, y otro, la respuesta al terremoto, ¿no? Claramente se vio que una crisis, tras la crisis del terremoto, hubo una sensación de que Erdogan o el gobierno había atendido tarde. Yo mismo estuve allí 15 días ejerciendo de traductor en la región de Hatay y, bueno, pues diariamente trabajaba 12 horas traduciendo y la gente era muy crítica con el gobierno. La verdad, yo encontré muy pocos partidarios y hablo de que en una semana hablaba con más de 500 personas y todo el mundo pues daba su opinión política y todo el mundo estaba en contra del gobierno. Cuando hemos visto los resultados de las elecciones, hemos visto que sí, ha habido un castigo, pero no lo suficiente como para desbancar a Erdogan, ni mucho menos. Había en muchas de estas regiones, no en Hatay, en la que estuve yo, pero el AKP, el partido de Erdogan, sacaba un 70%, ahora ha sacado un 60% aproximadamente, o 55%, sigue dando una mayoría amplia para gobernar y es verdad que no ha causado ese efecto. Entonces, yo diría que un poco en estas últimas elecciones del 14 y probablemente en las que vamos a tener este domingo, diría que los grandes ganadores son Erdogan, que una vez más probablemente se haga con la victoria, no solo porque Erdogan no solo por recibir ese apoyo popular, sino que la gente parece que le ha apoyado porque como un hombre fuerte, ¿no? Digamos que ha contrastado mucho su figura de un hombre fuerte, además ha vendido mucho la industria armamentística, esa idea de seguridad, de lucha antiterrorista, parece que se ha calado mucho. Al mismo tiempo, la gente de la región del terremoto probablemente la haya apoyado por lo mismo, porque aunque ha habido este voto de castigo, mucha gente probablemente ha pensado, prefiero un hombre fuerte, un líder fuerte, antes que una unión de 6 partidos que no sabemos cómo se van a poner de acuerdo el día siguiente de las elecciones. Esto posiblemente haya tenido un efecto claro en la toma de decisiones, aunque por supuesto esto es discutible. Me encantará oír a los compañeros ahora. Por otro lado, creo que el otro gran ganador de estas elecciones es el nacionalismo turco y todos estos grupos que han visto que todo el mundo pensaba que iban a ser los kurdos los que iban a ponerle la corona al presidente, pero no ha sido así. Al final los que van a tomar la decisión van a ser los nacionalistas, que han superado con creces las expectativas de las encuestas.
Y al mismo tiempo creo que los perdedores de estas elecciones han sido el AKP, en realidad, porque ha bajado mucho, ha superado mucho, el Erdogan ha realmente reafirmado su poder, no tanto el AKP, que ha perdido mucho apoyo, de hecho en el Parlamento está en el límite, si lo podemos ver, y ha tenido que hacer uso de partidos extremistas, no solo este MHP, el Partido Ultranacionalista, sino partidos como Hudapar, que es un partido relacionado o seguidor de Hezbollah, o partido como el Yeni Refah Partisi, que es un partido que, por ejemplo, busca castigar el adulterio, ¿no? Entonces vemos que Erdogan va a recurrir a estos partidos, pero bueno, sin embargo, siguen con la mayoría parlamentaria ahora, ¿no? Bueno, lo dejo ahora para la conversación, luego continuaremos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, te comento que en Argentina tenemos niveles de inflación similares a los de Turquía y el gobierno ve el caso turco como esperanzador. Quería pedirle a Melina Torus, quien es también internacionalista y que sigue los temas de Turquía en la Universidad de La Plata, en el IRI, si podía tomar la palabra. Buenas, ¿me escuchan bien? Genial, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes, espero que estén sobreviviendo a esta humedad que hay. Y totalmente de acuerdo con lo que venían diciendo mis colegas anteriormente, ¿no? 100% de acuerdo, y también un poco retomando lo que venía diciendo Pablo sobre la política exterior de Turquía. ¿Qué pensamos? Usualmente cuando pensamos en una elección, y una elección de un país tan importante como es ahora Turquía, usualmente podemos ver que pensamos al mundo actualmente en qué va a hacer Turquía. Se aliará, esto es en comillas, ¿no? Se aliará más a Occidente, a Estados Unidos, irá más a China, irá más a lo que es Rusia. Esto fue más en la época pre-primera vuelta, digamos. Ahora, como ya sabemos que quiénes son los dos contendientes que tienen más posibilidades de ganar, bueno, ya sabemos quiénes son, ya podemos decir que, como decía Paulo, un giro de 180 grados no va a suceder en la política exterior de Turquía, es imposible. Y también un poco cuando estaba leyendo unos papers sobre el tema, me hacía acordar sobre la postura de Rusia en el tema de su histórica dicotomía entre ser un país europeo, entre ser un país asiático, entre ser un puente de conexión entre estos dos mundos, obviamente cada cual con sus particularidades, porque Rusia y Turquía son totalmente diferentes, pero bueno, volviendo al caso de Turquía, a mí me parece que también, como decía Paulo, una de las variables más interesantes y las más relevantes que va a tener la política exterior va a ser la cuestión económica, que veníamos recién charlando también. ¿Qué pasa? Bueno, la inflación más la depreciación de la lira, estaba viendo unos números y en 2022 fue una de las monedas que más se devaluó, a mitad de año era la que más se había devaluado, después estaba el peso argentino, así que sabemos más o menos por dónde viene la cosa. Si bien hubo un momento de estabilización de la moneda turca a mitades del año pasado, en junio, en las elecciones vimos que empezó de nuevo los nuevos problemas de depreciación de la lira. Y además de eso, no solo la inflación y la depreciación de la moneda, también tenemos otra cosa que es de dónde provienen las importaciones y de dónde van las exportaciones de Turquía. Porque si pensamos, uno de los principales destinos donde van las exportaciones de Turquía son Alemania, Estados Unidos, pero también las importaciones de Turquía dependen de, por ejemplo, el mercado energético de Rusia, también de los bienes de China. Entonces, esto también obviamente va a demarcar lo que es la política exterior, a donde se va a dirigir, porque una ruptura con países como Rusia, del cual depende la industria nacional de su suministro eléctrico, parece medio irreal, no parece algo razonable. Entonces, ya yendo un poco a las posturas que han dicho, porque tampoco se habló mucho en el debate de política exterior, si bien era todo más detallado de la política interna, esto de la reforma, de seguir un parlamentarismo, si seguir con el presidencialismo fuerte. Algunas cosas se dijeron sobre la política exterior, como por ejemplo Erdogan, o sea, no hay ninguna sorpresa, quiere seguir con una continuidad con su política exterior, Turquía como una potencia regional, con una industria fuerte en el sector de drones, por ejemplo, de automóviles, etc. Y la oposición, por su parte, plantea una lógica más cercana a Occidente, más pro-Occidente, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención que pusieron una frase que
con un tinte más económico que decían muchos turcos no pueden comprar cebollas, menos van a comprar drones y buques de guerra, lo cual tiene totalmente sentido. Y por otra parte, cuando pensamos en la política exterior de Turquía, por lo general la alianza a lo que es Occidente, ni siquiera una alianza, un acercamiento, digamos, a lo que es Occidente fue más producto de un contexto de la Guerra Fría y de mediados de la década del 50. Estaba leyendo también un artículo que es de un autor que se llama Reynolds, Michael, que es del 2019, cuando Turquía compra los S-400, que son de industria rusa. Muchas partes de la academia decía, bueno, se viene un alineamiento a Rusia y ahora, bueno, nada, nuevo eje del mal. Y lo que él planteaba es que en realidad no tanto, porque desde la revolución de Ataturk, desde la formación de la República, los que están a cargo de la política exterior, lo que intentan buscar es lo que le llaman un papel independiente en la política mundial. Y que creo que se vio bastante reflejado, especialmente en lo que fue en el contexto internacional inmediato de, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Por una parte teníamos a Turquía que condenaba la anexión de Crimea, pero por otra parte tampoco le imponía sanciones a Rusia. Entonces es una política balanceada, si podemos decir. También, bueno, cumplió un rol muy importante en la negociación del corredor de granos en el Mar Negro, tiene un rol muy importante en el Mar Negro, en el Mediterráneo, en el tema de la OTAN, cuando quisieron ingresar Suecia, por ejemplo, que al principio se ponía, y bueno, después vimos que ahora van a ingresar, pero también envió drones a Ucrania. Entonces vemos una opción que sería racional, si lo queremos decir en términos internacionalistas. Y otra parte, que es algo que decía Pablo, que me parece que es 100% tal cual, es que Turquía tiene muchos frentes, está en un vecindario bastante complejo e interesante. Por un lado tenemos el Cáucaso, tenemos a Nagorno-Karabaj, República de Artsaj, tenemos a Irán, el rol que cumple Irán, Irak, Siria, tenemos, bueno, el Mediterráneo Oriental, la cuestión con Grecia, el Mar Negro, y además, esto no sé si es ya al futuro próximo de este año, de las elecciones que va a determinar, pero también hay una variable que hay que tener en cuenta, es el rol que está cumpliendo China en Asia Central y en el Cáucaso. Pues un nuevo, no sé si nuevo, pues ya tiene bastantes años de historia, pero un regreso de un grande a lo que es Asia Central. Y también esta nueva, no sé si nueva, pero un ímpetu a lo que es la Organización de Estados Túrquicos, que hace poco se juntaron, Asia y China a la par del G7 se estaba reuniendo con todos los estados de Asia Central. Entonces yo creo que todo ese mix de cosas, que es bastante complejo porque es una realidad convulsa, como nos gusta decir a nosotros, creo que, totalmente de acuerdo como decían mis colegas, no creo que haya un cambio totalmente radical en la política exterior, sino que vamos a ver continuidades, más allá que gane Erdogan o Kılıçdaroğlu, o sea, cualquiera de los dos, creo que va a haber una continuidad, cada uno con sus tintes particulares, pero no vamos a ver un cambio de 180 grados. Bueno, muchas gracias, Melina. Está también conectado Federico Gagón, quien es de la Universidad de la República de Uruguay, está conectado desde Montevideo y también es investigador de los temas del Gran Medio Oriente, así que bienvenido, Federico, y bueno, todo tuyo. Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de ver rostros, caras conocidas, colegas de hace mucho tiempo y mismo así también conocer al resto de ustedes con quienes quizás no he tenido mucho contacto. Y a mí me gustaría enfocarme sobre todo en las cuestiones económicas y trazar algunos paralelismos con América Latina y sobre todo no con Argentina. Si nosotros observamos la inflación en Turquía, que como bien se mencionó, ha sido una de las más altas del mundo, nos encontramos que en los últimos meses la inflación comenzó a bajar, precisamente durante el periodo de la campaña electoral. Y me gustaría compartir con ustedes el gráfico, voy a ver si se los puedo mandar adjunto en este momento para que lo puedan ver. A ver, ahí está, ahí lo estoy compartiendo en el chat. Ahí creo que llegó. Lo que podemos ver en este gráfico es justamente que la inflación empieza a bajar, ¿verdad? En los últimos meses, a partir de septiembre, noviembre del 2022, la inflación comienza a bajar
Y de tener una inflación con un pico, una inflación interanual que en octubre llegó casi al 87% anual, ahora nos encontramos que en abril hubo una inflación del 43,61% interanual. Entonces, naturalmente, esto llama la atención y no por poco, analistas independientes sugieren de que el gobierno está haciendo trampa. Y sacando similitudes con lo que pasó en Argentina durante la intervención del INDEC, se dice de que el gobierno justamente intervenió el Turkstat, que vendría a ser el equivalente del INDEC argentino. Intervino el Instituto de Estadísticas para mostrar resultados macroeconómicos más favorables y de esta manera también apalancar la imagen de Erdogan en las urnas. Y en rigor, más allá de que podemos discutir esta aseveración, ¿no?, de que hasta qué punto el gobierno manipula las estadísticas, lo cierto es que llama la atención teniendo en cuenta que el gobierno a finales de 2021 congeló las tasas de interés, si no me equivoco, es en el 8,5%, me parece. Es decir, Erdogan intervino el Banco Central. Desde entonces, básicamente, el presidente del Banco Central fue destituido 2 o 3 veces, si no me equivoco. Creo que pasaron 3 presidentes del Banco Central, tal vez fueron 4. Ariel, tal vez vos me podés aportar mayores precisiones, pero el punto está en que claramente los mercados no reaccionan favorablemente a la intervención política de Erdogan sobre la política monetaria. Y teniendo en cuenta que tenemos una tasa de interés extremadamente baja para lo que son los desafíos inflacionarios del país, es curioso, ¿no? Es muy curioso que al parecer la estrategia monetaria de Erdogan estaría dando resultado. Porque él tiene la teoría poco ortodoxa de que con tasas muy bajas se promueve el crecimiento económico y por tanto la inflación baja, cuando la escuela tradicional lo que nos dice es exactamente lo contrario, que frente a una alta inflación tenemos que subir las tasas de interés y desacelerar, ¿no?, un poco el ritmo de la economía. Entonces, no por poco también, Turquía tiene una situación similar a la Argentina en lo que hace a la fuga de capitales. Que parte de la demanda monetaria de dinero es que gente ahorristas que agarra su salario y lo convierte en dólares y lo lleva al exterior o lo guarda abajo del colchón. Y por eso nos encontramos, esta semana creo que salió la noticia de que las reservas del Banco Central de Turquía están en un mínimo desde las últimas 2 décadas. Creo que era 25.000 millones de dólares, que para un país como Turquía son monedas. Entonces, gran parte de la preocupación de los mercados, sobre todo en este momento de incertidumbre, es qué va a pasar después de que Erdogan salga reelecto. Porque evidentemente en este momento el gobierno no va a emitir una política que pueda sonar poco popular o poco feliz y que de alguna manera altere, ¿no?, el cálculo electoral. El gran interrogante es qué va a pasar después de que Erdogan ya se asegure la continuidad presidencial. Flota entre los analistas la posibilidad de que haya un corralito, por ejemplo, ¿no? De que ya habiendo asegurado la banda presidencial, bueno, el presidente entonces con su equipo de asesores determinen tomar medidas dracónicas para frenar el flujo de capitales hacia el extranjero. Así todo, pese a esta situación, Turquía cuenta con un beneficio y en esto lo voy a comparar con México. Porque México tiene, al igual que Turquía, salvando las distancias, sufre de una gran incertidumbre jurídica a razón de las políticas de López Obrador. López Obrador tiene una política extremadamente proteccionista para con el petróleo, para con la minería, sobreprotege al ejército, es decir, le da al ejército básicamente control sobre las grandes obras de infraestructura pública, y estos temitas han generado bastantes problemas comerciales con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que al día de hoy México está trayendo niveles récord de inversiones extranjeras directas? Por la tendencia del nearshoring. En la medida que los negocios industriales mueven sus cadenas de suministro desde Oriente Pacífico y las quieren acercar a Estados Unidos para evitar los problemas que hubo durante la época del COVID o minimizar la posibilidad de que las cadenas de suministro sufran disrupciones como pasó cuando Rusia invadió Ucrania, bueno, entonces los negocios se están acercando a Estados Unidos, a su mercado, poniendo fábricas en México. Entonces no es que gracias a Obrador la economía está creciendo, sino que podríamos discutir que a pesar de Obrador la economía mexicana crece.
¿Y por qué saco este tema a colación? Porque con Turquía pasa algo similar en relación con su manufactura destinada a Europa. Turquía, por la situación actual coyuntural, por la economía como la tiene, no deja de ser un destino atractivo para las industrias que buscan exportar productos a Europa. Entonces, si nos basamos en las estadísticas que publica la Cámara de Comercio de Estambul, está lo que se llama el Purchasing Managers Index, que es como el índice de producción manufacturera. Y lo que se establece es que cuando el índice está arriba del 50%, tenemos una tendencia optimista, en donde la industria crece, donde en términos objetivos se produce más. Y Turquía en los últimos meses mantiene un índice poquito arriba del 50%, incluso pese al terremoto, que impactó las zonas más del sur y el centro, en donde donde está concentrada la industria textil de Turquía. Y sin embargo, pese a los desastres y pese a las calamidades y pese a los desafíos a largo plazo que esto presenta, así toda la economía turca se mantuvo estable. Y a mi criterio, esto también ayuda a explicar el triunfo de Erdogan. La pregunta, vuelvo a insistir con esto, es qué va a pasar después de que gane las elecciones. Voy a poner un ejemplo bien concreto. Frente a la inflación, la manera en Turquía más fácil de acceder a crédito de una persona común y corriente es con la tarjeta de crédito pidiendo un adelanto en efectivo. Algo similar a lo que ocurre en Argentina. Si necesitas efectivo, agarras la tarjeta de crédito, vas al cajero automático y pedís el adelanto de tu salario, y con ese dinero en efectivo haces las compras o haces lo que tenés que hacer y en cierta manera le ganás a la inflación. Por la incertidumbre jurídica antes de las elecciones, los bancos empezaron a cortar eso. Empezaron a limitar la cantidad de plata que la gente podía sacar con el cajero automático. Y fue tal el nivel de crítica como el tema se instauró en el debate popular, que el gobierno tuvo que emitir la orden explícita a los bancos para que vuelvan a liberar el chorro de efectivo. Con esto lo que quiero decir es que en este momento el gobierno lo que necesita es votos. No hay una política consecuente económica en función de la estabilidad. El problema va a ser lo que va a pasar el día de mañana. Y a vivas voces lo que se dice es que los bancos ya están empezando a recibir instrucciones por parte del gobierno, pero no de forma oficial, o por lo menos no de forma escrita. Porque si eso se oficializa, si eso sale escrito, ahí es donde precisamente empiezan las polémicas. Entonces el gobierno ya está presionando a los bancos para que limiten sus compras de dólares, está presionando a los bancos para que no hagan giros al exterior, giros tanto a nivel, digamos, de los giros que tenga que hacer una empresa, como de lo que tengan que hacer los ahorristas particulares, ¿no? Entonces, si bien tenemos las reglas escritas, también tenemos las reglas no escritas, y en eso Turquía se parece un tanto a la Argentina. Y como digo, la situación económica es muy extrema, muy endeble, sobre todo por la dependencia turca hacia la energía rusa, que como bien estableció Melina. Entonces, y con esto termino, parte de las dicotomías geopolíticas de Turquía también van a estar sujetas a sus necesidades económicas fundamentales. Y esto se va a empezar a dibujar mejor después de las elecciones. Muchas gracias, Federico, muy interesante. Bueno, quedan varias personas por tomar la palabra. Lo estoy viendo a Carlos de Agostino, que fue uno de los artífices de esta reunión. Bueno, también Elena de Riz, Inés Weinberg, que es la presidenta del Tribunal de Justicia de la Ciudad. No sé si alguno de ustedes quiere tomar la palabra para un comentario, lo que quieran. Liliana está levantando la... Muy breve comentario. La verdad Sí. que las exposiciones precedentes son muy esclarecedoras, muy didácticas, y uno realmente aprende, aunque estuvo siguiendo mucho más de lejos el caso turco. Lo que sí es realmente inquietante es la continuidad de este liderazgo que ya lleva 20 años y la continuidad que significa esta identidad religiosa, conservadora, nacionalista. En fin, me preocupa porque realmente cuando pienso en Argentina me digo, ¿cómo puede ser que tras el desastre del terremoto y en la situación económica que está Turquía, no haya podido haber una alternativa que era lo más probable, a pesar de que esa oposición era una mezcla confusa de muchos? Pero bueno, solo dejo mi inquietud y la idea de que no tengo que agregar, sino simplemente que aprendí mucho escuchándolos. Muchas gracias, Liliana. Sí, Carlos.
Bueno, realmente brillantes los 4 expositores, realmente es un gusto escuchar. Ariel, vos en el 2014 en Mendoza me metiste en la senda de Turquía, lo cual te agradezco mucho. A vos, Carlos, te agradezco todo lo que, digamos, en France 24, que para mí es una de las más serias de las emisoras europeas, has brindado, y a Federico todo el tema de su blog Spot, ¿no? Dicho esto, creo que Ariel precisó muy bien la importancia, la gravitación y las consecuencias de esta elección, tanto para Europa como para Medio Oriente, ¿no? Aquí se ha precisado, Bota y también Melina han hablado de la importancia que tiene desde el punto de vista geoestratégico Turquía, ¿no? Es decir, recordemos que Turquía está en los 3 continentes hoy, en diversos conflictos. Ya pasó eso desde el 1229 al 1923, cuando los 600 años del Imperio Otomano, ¿no? No es nada nuevo. Muy bien, se ha precisado el contexto. Aquí, evidentemente, estamos ante un clivaje, una elección totalmente polarizada, en un clivaje, digamos, de un gobierno que es autoritario, islamista, conservador, y una coalición opositora que es multipartidaria, secular y, digamos, pro-europea. Ha sido una elección con una participación del 90%. Muchos planteaban, bueno, Erdogan tiene la delantera, quedó a escasas 5 décimas, esto es muy importante. Los otros días conversábamos con Rosendo, que si comparamos con la elección 2018, bueno, apenas perdió 3 puntos, ¿no? Bajó 3 puntos. Eso es un dato no menor. Pero la oposición ha quedado relegada a un 5%, y con el hecho de hoy de Sinan Ogan hace unas horas, evidentemente el panorama de la oposición se pone un poco negro, tiene un panorama negro. Aquí muy bien precisaba Carlos el tema de las encuestas. Había toda una situación que generaba, digamos, un triunfo de la oposición para la gran mayoría, un voto castigo. Aquí muy bien se ha hablado de la parte económica. Muy bien, Federico, lo que has dicho fundamentalmente, y también Carlos, ¿no? Sobre la inflación, el costo de la vida, la devaluación de la libra, es decir, todos los sucesos económicos que evidentemente, digamos, transitaban hacia un voto castigo, ¿no? Llevaban a un voto castigo. Muy importante lo que precisó también este tema del Banco Central, porque eso significó todas las injerencias que metió en las arcas públicas en el Banco Central, la situación de una alerta en todos los mercados, ¿no? Y en los inversores, por supuesto. Esto es muy, muy importante porque, bueno, yo le voy a pedir a Federico que por favor no lo asesore a Milei, ¿no? A nuestro candidato Milei, con respecto a lo que ocurre con el Banco Central en Turquía. El terremoto era otra parte del voto castigo. Yo quise entrar al organismo electoral de Turquía y no pude, digamos, ver esa zona del sureste de Turquía, que comprende alrededor de 11 provincias, ¿no? Ver cómo se votaron, cómo se votaba. Tomé la ciudad más alta al norte de ese sureste hasta Tartus, pero me encontré que de las 11 provincias, en 8 había ganado Erdogan y en 3 había ganado la oposición. Al fin de cuentas, bueno, el voto castigo no fue tal, ¿no? Bueno, la postura de Sinan Ogan llama la atención y está encuadrada dentro de todo este tema que creo que precisó bien Carlos, que cruza transversalmente todos los partidos, que es el nacionalismo. Es decir, tenemos nacionalismo en la alianza popular, tenemos nacionalismo en la alianza de la nación, y tenemos en la alianza central tenemos nacionalismo. Es decir, el nacionalismo atraviesa todos los partidos. Es decir, es un fenómeno muy, muy particular de la
de la República de Turquía, el nacionalismo. Otro tema es esta polémica que no sé cómo va a terminar entre islanismo y secularismo, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Carlos, porque él tiene un trabajo sobre los, ¿cómo se llama esta secta? Los alawíes, tiene un trabajo. Ahí, si bien el Islam es mayoritario, ¿no? Los alawíes, que para algunos es una secta o un sector menor del islamismo, tiene realmente, si eso ha significado un voto en contra al candidato de la oposición, que a quien Erdogan ha criticado de ser financiada la oposición por el PPK. Y esto ha llevado a un giro en estos días del candidato principal de la oposición a, digamos, decir que él no se sentó nunca a la mesa con terroristas, dijo. Yo lo escuché, y que realmente nunca lo va a hacer, ¿no? Pero me parece que llegó tarde eso, porque evidentemente Sinan Ogan, quien había puesto línea roja, como se dice, o había puesto condiciones que están vinculados a todo el tema de los kurdos, ¿no? Que también es un tema no menor. Nada más, Julio. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no, circula libremente la palabra, ahí se retira Ornella Favani. ¿Alguien quiere agregar algo? Ahí veo que Carlos está... Tenés que abrir el micrófono. Hola, ¿se me oye? Hola. Sí, sí. Vale, simplemente, bueno, encantado, para contestar la pregunta del tema del alevismo, que es uno de los grandes debates que han surgido en esta campaña. Ahora ya parece como que estamos en la recta final y se nos ha olvidado que ha sido una campaña trepidante, que ha sido apasionante seguir durante este mes. Y uno de los temas que salió fue que el líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, es aleví. Bueno, brevemente, el alevismo es una corriente heterodoxa del Islam, realmente muy alejada del Islam político. Normalmente, históricamente han estado perseguidos, han estado ocultos. Bueno, tiene una rama bastante esotérica, pero con el nacimiento de la República Turca, los alevíes se adhirieron al movimiento kemalista y dejaron muy de lado el tema religioso. En realidad suelen ser gente más prolaica y con el culto aleví no es algo que realmente, digamos, no es una bandera de su identidad, es más el atatürkismo. Sin embargo, históricamente han estado perseguidos. Entonces, en el momento en el que Kemal Kılıçdaroğlu dijo soy aleví, creó una reacción especialmente de estos turcos suníes, de esta identidad fuerte que compone el ultranacionalismo turco y el islamismo de Erdogan, y creó esta oleada, ¿no? Digamos, de nosotros somos, digamos, esta fuerza identitaria frente al alevismo, que en realidad este discurso de Kılıçdaroğlu lo que buscaba es ser más integrador, ¿no? Entonces, creo que un breve apunte sobre esta campaña, por eso ha sido, en mi opinión, tan apasionante, ha sido porque ha creado dos formas, o ha planteado dos formas de gobierno, dos formas de entender la realidad política turca. Por un lado, vemos esta campaña de Erdogan, que es una campaña basada en la seguridad, una campaña basada en la presidencia, en el Islam. Incluso Erdogan daba estos discursos desde un balcón, ¿no? Desde un lugar alto, etcétera. Mientras que Kılıçdaroğlu siempre hablaba de retornar al sistema parlamentario, hablaba de diversidad, de integrar a turcos, de integrar a kurdos, etcétera, dentro de una sociedad plural, y al mismo tiempo él hablaba de un regreso a la democracia y, como he dicho, Erdogan siempre hablaba desde ese balcón, él siempre hablaba desde la cocina de su casa. Se ha dirigido durante toda la campaña mediante vídeos en redes desde la cocina de su casa. Y esto lo que ha querido es desmarcarse totalmente y separarse de Erdogan. Por eso vemos un Kılıçdaroğlu que ha buscado ganar apoyo desde la pluralidad de la sociedad turca, que como sabemos es un gran abanico de etnias, es un gran abanico de religiones, frente a un Erdogan que habla de seguridad,
habla de ser turco, habla de ser suní, ¿no? Entonces un poco ha sido parte de ese juego. No creo que haya influido mucho en el electorado, en su propio electorado, solamente en ese sector nacionalista, ¿no? Que suele haber, en los años 80 y los años 70, los alevíes eran objetivo constante del terrorismo de extrema derecha en Turquía, ¿no? Entonces, tal vez haya afectado mucho, pero no creo que haya sido decisivo. Bueno, la palabra sigue circulando, no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para Sí, ustedes. Quería hacerles ¿qué una tal? pregunta. ¿Cómo creen que puede influir la elección de Erdogan en el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania? No sé quién quiere si puedo agregar agregar algo. Tomar el guante. si puedo agregar una pregunta. Primero felicitar a los expositores, pero la pregunta es si influyó el voto de los turcos que viven en el extranjero, si es un porcentaje alto y si tuvo incidencia. Muchas gracias. Bueno, ahí hay dos preguntas, voto en el extranjero y impacto sobre la guerra en Ucrania. Yo puedo contestar la última pregunta. Bueno, y queda pendiente la primera entonces. Bueno, sobre la segunda, digamos, no es secreto que existe una diáspora inmensa de turcos en el extranjero, sobre todo en Europa Occidental. La oposición lo que ha dicho en estos días es que, bueno, básicamente acusó al gobierno de hacer trampa porque de cara a la segunda vuelta existían, si no me equivoco, 4 días para votar en los consulados y ese tiempo se achicó a 2, sobre todo en los países donde Erdogan tenía las de perder. Estamos hablando de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. En Europa no es así el caso. En Europa, donde se concentra la mayor cantidad de la diáspora turca, Erdogan tiene las de ganar. Erdogan es muy popular en países como Bélgica, en países como Alemania, sobre todo entre la clase trabajadora. Recordemos que Alemania durante los años 60 y 70, en la posguerra, para reconstruir el país, abrió sus puertas a una enorme cantidad de migrantes turcos que han formado una comunidad muy distintiva, muy unida, que mantiene muchísimo sus lazos para con Turquía. Y esto le ha traído, en cierta manera, bueno, si bien Erdogan ha encontrado un bastión de apoyo en Alemania, ha habido ciertas rispideces con los gobiernos alemanes porque Erdogan hacía mitines políticos de campaña en donde a veces instaba a los turcos a comportarse más como turcos que como alemanes. Entonces, en esos bastiones Erdogan, por lo que tengo entendido, ganó con facilidad. Yo solamente Muchas voy a gracias. agregar un dato de color. En América Latina hubo una sola mesa en la cual los turcos votaron en extranjero porque requerían un mínimo de 500 ciudadanos, ¿no? En esa mesa, que fue en San Pablo, ganó la oposición por 74% o 24%, pero obviamente, digamos, el núcleo de la gran diáspora turca que hay en el exterior, que es Alemania fundamentalmente, votó favorablemente a Erdogan, como bien comentaba Federico. De hecho, acá lo acabo de googlear, para sacarme la duda, Erdogan en Alemania ganó con el 65% de los votos. Interesante. Bueno, queda pendiente la pregunta sobre el impacto sobre la guerra en Ucrania. Algo se mencionó, pero bueno, no sé si Paulo querés. Sí, yo creo que ahí hay varios niveles que va a tener dónde podría impactar. El primero, que desde un punto de vista más estratégico, es si Turquía, para decirlo de alguna manera, sigue de manera estricta la aplicación del convenio de Montreux o no. Si sigue de manera estricta, va a ser lo que está pasando en este momento. Esto es, lo que significa es que el Mar Negro se convierte en un lugar que desde el punto de vista operacional va a estar muy limitado. Recordemos que esa convención de 1936, Turquía tiene la llave de entrada a través de los estrechos de fuerzas navales de los estados ribereños, incluyendo por supuesto también la Federación de Rusia. Ahora ha hecho una aplicación muy legalista, muy apegada a los principios y al espíritu, y por lo tanto casi no hay operaciones navales en ese lugar.
Ese es el primer punto donde puede tener. En un segundo nivel que puede afectar es si va a continuar apoyando el acuerdo mediado por Naciones Unidas para que pueda continuar, aunque sea como una especie de goteo y no muy relevante, pero las exportaciones de granos ucranianos llegan a los mercados internacionales. El tercer punto, el tercer elemento que creo que es muy relevante es si el país va a apoyar o no va a apoyar, sobre todo a través de entregar material militar a Ucrania, como hasta ahora se ha hecho, básicamente drones, que es la gran, digamos, estrella de la exportación militar turca, ¿o no? Creo que esos serían más o menos los tres niveles, ¿no?, de los cuales vamos a hablar. Pero creo que hay que ser muy consciente de que países como Turquía tienen con las grandes potencias, aquí se ha mencionado, relaciones que no son unidimensionales, son multidimensionales, ¿no? Hay muchos vínculos en términos energéticos, como se mencionaba, Medina lo señalaba, y por lo tanto eso es muy relevante. Hay intereses geoestratégicos, por supuesto que son relevantes, hay intereses de tipo de poder blando, hay intereses de tipo militar, y creo que en eso hay una relación personal de 20 años entre Erdogan y Putin tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Las cosas positivas es que da la sensación de que se conocen, la cosa negativa es que da la sensación de que se conocen, ¿no? Entonces ahí me parece que lo que vamos a ver es que vamos a ver mucho de esto de mano izquierda en liderazgos fuertes, presidenciales y multidimensionales. Por tanto, yo diría que la respuesta, y no con ánimo de esquivar la respuesta a la pregunta, diría que va a depender de cada uno de los temas y mucho va a depender también de las figuras presidenciales, que estructuralmente hay muchos elementos para señalar que tal vez pueden ir hacia un lado o hacia otro, pero va a depender básicamente mucho de la diplomacia presidencial. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna contribución. Bueno, yo quisiera finalizar, para reforzar el argumento que yo planteaba sobre la importancia de la economía, cómo esto incluso ha moldeado ciertas actitudes o ciertos discursos por parte de Erdogan. Es sabido que en los últimos años, por ejemplo, Erdogan había apelado muchísimo al conflicto palestino para reforzar su imagen domésticamente. Al ser un tema tan candente, presentándose como el campeón de los palestinos, de alguna manera él lo que lograba era cosechar votos en casa, mostrándose como una figura importante, mostrando que Turquía tiene todavía un rol de liderazgo en el Medio Oriente. Y sin embargo, pese digamos, a sus mejores instintos, por decirlo de alguna manera, de reflotar el tema en campaña electoral para conseguir votos, en los últimos tiempos Erdogan ha tenido que abstenerse de criticar a Israel, de criticar, bueno, por ejemplo, lo que las escaladas violentas, de criticar las respuestas israelíes, de tacharlas como ofensivas o como excesivas, por la simple razón de que Turquía está muy interesada en ser intermediadora de las exportaciones de gas israelí. Los desarrollos energéticos de Israel, que están creciendo a pasos acelerados, sobre todo a razón de la creciente demanda internacional de gas, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, Turquía no quiere quedarse afuera de este jugoso negocio, sobre todo después de que Estados Unidos dijera que un pipeline, es decir, que un oleoducto desde la costa israelí hasta Grecia, no es feasible. Cuando Estados Unidos le quitó el aval a este proyecto geopolítico que uniría los lazos entre Grecia e Israel, bueno, es entonces que Turquía presenció una oportunidad. Entonces, a razón de esto, los lazos comenzaron a mejorar a punto tal de que se restablecieron los vínculos diplomáticos formales que habían sido cercenados después del incidente del Mar y Mambra allá por el año 2010, cuando un grupo comando israelí interceptó un buque turco que iba a llevar ayuda humanitaria a Gaza, y eso generó un conflicto diplomático importante, y desde entonces siempre las relaciones formales entre Israel y Turquía quedaron congeladas, más allá de que los vínculos económicos persistieron. Pero el punto está en que ahora, como la torta israelí y la promesa del gas israelí es tan pero tan importante, y Turquía quiere ser de intermediadora para exportar ese gas a Europa, ahora no le queda otra a Erdogan que callarse, ¿no? Para no arriesgar poner en jaque este proyecto que puede ser realmente muy servicial y beneficioso a la economía turca.
Habrá que ver, como decía un colega, hasta qué punto los asesores más pragmáticos, si se quiere, de Erdogan, lo pueden mantener bajo la raya, hasta qué punto, ¿no?, quienes le arman los discursos pueden tenerlo controlado, no ser que un despiante pueda poner en jaque, ¿no?, esa oportunidad que tiene el país. Perdón, se escuchaba una voz de fondo, no sé si alguien quería tomar la... Ok, perdón. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿O le dejamos a Rosendo la palabra de cierre? Bueno, yo sí que quería añadir un poco, también recogiendo el testigo de los compañeros con el tema de la política externa, y es que creo, bueno, es un poco recoger lo que han dicho, y me gustaría apuntar que en estas elecciones también se ha debatido, hemos dicho antes que se debate entre un grupo más parlamentario y otro grupo de votantes que prefiere mantener este sistema fuerte y presidencial, este sistema esta identidad turco-suní fuerte o la otra identidad integradora. Creo que algo muy parecido pasa con la política externa. La política externa, bueno, Turquía es un país que siempre va a querer su independencia entre todo, pero bueno, con Kılıçdaroğlu la idea, y con la oposición siempre se quería atender, o la idea era atender siempre más hacia lo institucional, ¿no? Digamos que la bandera de esta oposición ha sido tengamos relaciones institucionales y en esto integrarnos mucho más en el marco de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera, igual que mantener las relaciones con Rusia, que esto pues eso no iba a cambiar mucho, pero desde lo institucional. Como ha dicho Paulo, si gana Erdogan, continuará esa relación personalista, ¿no? Y las relaciones con la Unión Europea y con la OTAN van a tener esa perspectiva transaccionalista que hemos visto hasta ahora. Es decir, un poco como vimos con la crisis de los refugiados, en la que un poco hubo este chantaje de abrimos las puertas de los refugiados a cambio o dais o enviáis el dinero, etcétera, como haciéndoos responsable a la Unión Europea. Lo mismo con la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Es decir, la política de Erdogan ha sido, en los últimos años, ha sido bastante desde una perspectiva pragmática y de transacción, y al mismo tiempo, y recalcando, como ha dicho Federico, con Israel, ha ocurrido con otros tantos países. Probablemente después de las elecciones vamos a ver casi sí o sí una reconciliación con Siria. Hemos visto casi ya una reconciliación con Egipto. Recordemos que Turquía aceptó a los hermanos musulmanes y les dio cobijo, ¿no?, cuando cayó el régimen de Mursi, y sin embargo ahora parece que Turquía, Erdogan, quiere restablecer relaciones con el régimen del Sisi. Lo mismo pasó con Arabia Saudí, que hubo el asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Turquía y rompieron las relaciones. Y en esta huida hacia adelante, probablemente en busca de ayuda económica, etcétera, parece que Erdogan ha restablecido con Arabia Saudí también las relaciones. Entonces, probablemente veamos una prolongación de este transaccionalismo y de este pragmatismo en los próximos meses, ¿no?, en el caso de que gane Erdogan. Muchas gracias. Bueno, Rosendo, no sé si... Bueno, muchas gracias, Julio. Para mí ha sido una gran satisfacción esta reunión porque he aprendido mucho, ¿cierto? Y eso es importante, ante todo, cuando uno participa en este tipo de reuniones. Yo veo saco tres puntos, ¿no es cierto?, por concreto. Primero, el valor del nacionalismo en los procesos electorales en este momento. Y no solamente, sí, el nacionalismo es un valor que está jugando en todos los procesos electorales, ¿no es cierto? Incluso en la Europa Occidental, incluso en los de países de la OTAN, ¿no es cierto? Y este es un punto importante porque este es un punto universal, ¿no es cierto? El nacionalismo se da en Oriente como en Occidente. Segundo, yo creo que lo que estamos en Occidente, Europa, Estados Unidos, América Latina, que hoy ya somos menos del 20% de la población mundial,
bueno, analizar, conocer, comprender la democracia extra-occidental es fundamental. Y de esta perspectiva, Turquía, yo lo pongo fuera de Occidente, geográficamente, es decir, una parte está en Europa. Y este yo creo que es un punto realmente muy importante, porque en gran medida la prevalencia de la democracia como un factor o un sistema político dominante va a depender en los próximos años o décadas de cómo se desarrolle la democracia fuera de Occidente. Y creo que es un error muy grande en Occidente considerar el discurso que ha tomado hoy Estados Unidos: democracia en Occidente, autoritarismo en Oriente. Yo creo que conocer los distintos matices, niveles de democracia fuera de Occidente es muy importante, ¿no es cierto? Y acá el caso de Turquía es un caso especial, pero bueno, yo miraba la elección en Nigeria, por ejemplo. Bueno, yo sé que no se la sigue en Occidente, pero como ejercicio democrático, primer país de África, por cantidad de población, país que tiene una población mayor que la de Brasil. Entonces, bueno, el funcionamiento de grado, característico, ahí entra a jugar lo que también se ha visto en Turquía: etnias y religiones. Fuera de Occidente, la democracia convive con etnias y religiones que operan con los partidos y con las ideologías. Y eso hay que tratar de conocerlo. Ahora, el tercer punto de Turquía, la geopolítica, disciplina que se ha puesto de moda en los últimos años y que el conflicto de Ucrania lo potencia, ¿cierto? Turquía tiene un papel geopolítico clave. Melina creo que lo explicó bastante en ese sentido, y este es un tema. Es el segundo país de la OTAN por su fuerza militar, cantidad de hombres, segundo país de la OTAN. Pero es un país de la OTAN que se ha negado a apoyar, a participar en las sanciones económicas de la Unión Europea y la OTAN respecto a Rusia, es decir, demostrando una actitud independiente realmente importante. Y el rol de Turquía se va ampliando. Yo diría, uno puede decir, Turquía es una potencia regional. Hoy es algo más, una potencia más que regional, porque está actuando en varias regiones, ¿no es cierto? Los países túrquicos que mencionó Melina. ¿Qué son los países túrquicos? 4 de Asia Central, Azerbaiyán en el Cáucaso, Turquía y 2 repúblicas de Rusia. Rusia es una complejidad de sistema con repúblicas, ¿no es cierto? 2 repúblicas que son también turcas, ¿no es cierto? Esa realidad donde hay 56 países en la conferencia islámica, está Turquía, 22 en la Liga Árabe, ahí no está Turquía, que está potenciando esa asociación de países turcos. En fin, Turquía es una... Entonces, yo creo que lo de Turquía es muy importante por 2 cosas. Es un caso que muestra el valor que el nacionalismo está adquiriendo como un tema que pesa en lo electoral. Segundo, yo creo que es un ejemplo de la democracia no occidental, donde hay temas, etnias, ¿no es cierto?, religiones. Y aquí mencioné un hecho, cuando, ¿no es cierto?, se explicaba el tema del voto turco en el exterior. Bulgaria hizo la elección del 2 de abril. Primero salió un conservadurismo popular, populismo conservador. Segundo, un partido conservador proeuropeo. Tercero, un partido prorruso. Y cuarto, el partido de los turcos. Pero no, en ese caso, el partido de la inmigración turca, la minoría turca que vive en Bulgaria, que se organiza, forma un partido político y concurre a elección. Entonces, realmente creo que es un país muy importante que
lo hemos podido analizar, el nacionalismo, ¿no es cierto? Las características de una democracia no occidental, cómo funciona, y un país con un rol geopolítico importante y creciente, ¿no es cierto?, que puede estar en la OTAN y no obedecer las sanciones económicas. Muchas gracias a todos por la participación. Julio. Bueno, muchas gracias, Rosendo. Si no hay nadie más que quiera agregar nada, entonces damos por finalizada la reunión. La verdad que fue excelente, les agradezco mucho por todo lo que hemos aprendido. Bueno, hasta otra vez. Hasta luego. Muchas gracias a todos.